¿Qué tal, jóvenes? Estamos en esta videoclase donde vamos a abordar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y pues para ir comenzando ya con esta temática, tenemos que partir desde los antecedentes que nos van a llevar al inicio de este conflicto bélico. Estos antecedentes son, en un primer término, la tensión política, económica y social internacional que se estaba dando en Europa, tras la reordenación de territorios y la Gran Depresión. También otro antecedente va a ser el surgimiento de gobiernos totalitarios en naciones como Alemania, Italia, la Unión Soviética, España y Japón, como lo habíamos visto en videoclases anteriores, donde habían surgido también algunos líderes que tenían ciertas características fascistas y entre los cuales podemos encontrar a Adolf Hitler en Alemania, a Benito Mussolini en Italia, Joseph Stalin en la Unión Soviética, así como en Japón el emperador Hirohito o incluso Francisco Franco en España. Por parte de las naciones perdedoras de la Primera Guerra Mundial, también existía un resentimiento contra el Tratado de Versalles, principalmente en el caso de Alemania. También incluso algunas naciones que estaban en el bando de los triunfadores, como fue Italia, no estaban del todo contentos con los términos que había dado este Tratado de Versalles. Consideraban que merecían más, y es por eso que también Benito Mussolini de alguna manera no estaba conforme y rechaza los términos de este Tratado de Versalles. Otro antecedente es que a lo largo de estas décadas, entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se van a dar una serie de firma de tratados y alianzas militares como protección de las políticas expansionistas de las diversas potencias. Por un lado, Alemania, Italia, la Unión Soviética; por otro lado, Francia e Inglaterra y algunas otras naciones europeas que van a estar conformándose en diferentes agrupaciones de tipo de defensa militar. Entre estos tratados podemos enlistar los siguientes: el Tratado de las Cuatro Potencias, que se va a firmar en 1933, el Pacto de los Balcanes en 1934, un año después el Acuerdo de Stresa para 1935, posteriormente el Eje Roma-Berlín en 1936 y para 1939 el pacto conocido como el Eje Berlín-Moscú, justamente entre Alemania y la Unión Soviética. Alemania empieza a tener una gran actividad política y militar en el continente europeo justamente en estos años finales de la década de los 30 del siglo XX. Uno de los aspectos en los cuales se vio involucrado fue la intervención que tuvo en la Guerra Civil Española, donde Adolf Hitler apoyó con dinero, con armas e incluso también con algunas tropas a el general Francisco Franco para poder instaurar su dictadura en España y vencer así a los republicanos. Por otro lado, Hitler ya en su libro Mi lucha, conocido también con su nombre original que es el Mein Kampf, él consideraba que Austria era una nación germánica que estaba hermanada con Alemania. Y una vez que él ocupa el poder en Alemania, decide anexar el territorio austriaco a Alemania en un proceso conocido como el Anschluss. Posteriormente,
Hitler no solamente se queda conforme con la anexión a Alemania de todo el territorio austriaco, sino que también inicia con una serie de conflictos regionales con otros países, como lo fue con Checoslovaquia, donde estaba disputando, estaba reclamando la Checoslovaquia la propiedad que él consideraba que era de Austria, un territorio conocido como los Sudetes. Este territorio le permitía poder acceder a Austria hacia el mar Mediterráneo. Los checoslovacos no estaban de acuerdo con esta exigencia por parte del gobierno de Adolf Hitler y él amenaza a esta nación. Checoslovaquia entonces, siendo aliada de Francia y de Inglaterra, decide pedir auxilio a estas dos potencias para que pudieran ayudarle a enfrentar este posible conflicto con el gobierno alemán. Es entonces que estas dos naciones se reúnen con Alemania en septiembre de 1938 sin la presencia de un representante de Checoslovaquia en esta serie de conferencias donde pues buscaron firmar el tratado llamado Tratado de Múnich, donde Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña deciden ceder al Tercer Reich, que es así como se le llamaba a todo el aparato gubernamental de Alemania. Le deciden ceder no solamente el territorio de los Sudetes, sino todo el territorio perteneciente a Checoslovaquia. En otras palabras, podemos decir que estas cuatro potencias, sin el consentimiento del gobierno checoslovaco, deciden desintegrar al país y le dan todo el territorio a Alemania. Para finales de 1938 y principios de 1939, Alemania invade la región occidental de Polonia, dejando la parte oriental bajo el dominio soviético. Con esta acción se puso de manifiesto, ya salió del secreto en el cual existía el tratado del eje Berlín-Moscú, donde ya tenían pactado este movimiento entre el gobierno de la Unión Soviética con Joseph Stalin y el gobierno de Adolfo Hitler en Alemania. Era un pacto secreto que ya para 1939 quedaba de manifiesto, y pues justamente en este pacto tenía como una de las principales acciones el repartirse el territorio de Polonia, por un lado para Alemania y por otro lado para la Unión Soviética. Tras haber solicitado a Hitler detener la invasión a Polonia y no recibir respuesta afirmativa, Inglaterra y Francia no tuvieron otra opción y deciden declarar la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Con esta declaración de guerra se marca el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Y como pueden ver ustedes en la imagen, tenemos por un lado al líder de uno de las dos agrupaciones que van a iniciar esta guerra, que va a ser Adolf Hitler, el gobernante en Alemania, y por otro lado el primer ministro Neville Chamberlain de Gran Bretaña. Y es así como al inicio de la Segunda Guerra Mundial quedan establecidos los dos bandos que van a pelearla, las naciones beligerantes. Por un lado, los llamados países aliados, que van a estar integrados por Gran Bretaña, Francia, la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, y ahí está marcado con un asterisco porque más adelante vamos a ver cuál fue cómo es que se manejó este país a lo largo de la guerra.
Por otro lado también está Estados Unidos de América, China, Yugoslavia, Holanda, Bélgica, entre otros países que se fueron anexando con el pasar de la guerra, donde incluso también va a estar México. Por otro lado, están las llamadas potencias del eje, entre las cuales está Alemania, Italia, Japón, Hungría, Bulgaria y Rumania. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, también la vamos a ir ubicando en diferentes etapas. Una de esas etapas va a ser la llamada Guerra Relámpago y que va a llevar a posteriormente también a la Batalla de Inglaterra. Vamos a entrar en materia con respecto a qué nos referimos con la Guerra Relámpago. También en Alemania se le conoce a esta Guerra Relámpago como la Blitzkrieg. Consistía en atacar sorpresivamente por aire y tierra, tomando el control de los objetivos más importantes en poco tiempo y con el mínimo de bajas. Esta Blitzkrieg va a ser empleado por primera vez contra Polonia por parte de los ejércitos alemanes. En 1940, el Tercer Reich decide atacar a Dinamarca y Noruega, que se encuentran en la zona más al norte del continente europeo y que justamente colindan con la Unión Soviética. Contra las defensas de la línea Maginot, que los franceses consideraban infranqueables, Hitler decide invadir Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En el siguiente mapa que les voy a presentar, voy a explicar de manera breve a qué nos referimos con la línea Maginot y por qué el ejército alemán tuvo que invadir otros países que eran neutrales para poder atacar directamente a Francia. Aquí en este mapa podemos observar, voy a marcar aquí, está el territorio francés y colinda con el territorio alemán. Justamente en esta frontera que se encuentra en la parte occidental de Francia, la parte oriental alemana, se encontraba una serie de fortificaciones, unas murallas de hormigón. El hormigón es una mezcla, bueno, como el cemento, que tenía una longitud de aproximadamente 15 kilómetros y tenía una anchura de entre 2 y 3 metros de concreto. Estas murallas estaban fortificadas con cañones y pues eran prácticamente, cuando hablamos de que eran infranqueables, quiere decir que no existe algún ejército que de manera frontal pudiera atravesar esas murallas y a los ejércitos que ahí se alojaban para poder invadir el territorio que se encontraba tras esas murallas. Entonces, lo que Adolfo Hitler consideró como más viable fue invadir, como podemos ver aquí, el territorio holandés, Bélgica y Luxemburgo, para evitar pasar por estas murallas y así, una vez que habían sido invadidos estos países, quedaba completamente abierta la frontera francesa para la invasión de los ejércitos alemanes. Y bien, los invito a ver el siguiente video, donde vamos a abordar la continuación de lo que fue la Guerra Relámpago, la batalla de Inglaterra, y también hablaremos acerca de lo que es el Holocausto. Entonces estemos pendientes.